El año es 1864. México arde. 6 años de guerra civil han desgarrado al país hasta dejarlo exhausto. Pero ahora el conflicto ha mutado en algo aún más peligroso. Desde el otro lado del océano, Francia ha puesto sus ojos sobre una nación debilitada, endeudada y dividida. Napoleón III ve la oportunidad perfecta. Cobrar viejas deudas de guerra. De paso, extender el imperio francés hacia el corazón de América. No se trata solo de dinero. Es ambición, poder y destino. México ha suspendido el pago de sus compromisos financieros con Europa. Las arcas están vacías, el ejército está diezmado y los aliados escasean. Mientras Estados Unidos se desangra en su propia guerra civil, no hay ayuda inmediata al norte. Aprovechando ese vacío, tropas francesas desembarcan en territorio mexicano con disciplina, artillería moderna y un objetivo claro: someter al país y moldearlo a su conveniencia. En el centro de este torbellino se encuentra Benito Juárez, un hombre forjado en la adversidad. De origen indígena zapoteca, surgido desde los márgenes más humildes del sur del país, Juárez ha escalado cada peldaño del poder a fuerza de inteligencia, convicción y resistencia. Gobernador de Oaxaca, exiliado político, revolucionario, presidente autoproclamado y ahora líder de una nación sitiada. Años atrás, un dictador conservador creyó haberlo eliminado del tablero. Se equivocó. Desde el exilio, Juárez regresó, encabezó una rebelión liberal y expulsó al viejo régimen. Pero México no encontró la paz. 2 gobiernos reclamaron el poder al mismo tiempo. La guerra de reforma convirtió pueblos en campos de batalla y familias en enemigos. Cuando Juárez finalmente entró triunfante a la capital en 1861, heredó poco más que ruinas, una tesorería en quiebra y una montaña de deudas impagables. Europa exigía su dinero. Gran Bretaña, España y Francia reclamaban una suma descomunal. Juárez, enfrentado a la reconstrucción de un país devastado, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia: suspender los pagos. Para él, era imposible extraer sangre de una nación moribunda. Para Europa, fue una provocación. Las relaciones diplomáticas se rompieron. En París se selló un acuerdo de intervención. Aunque británicos y españoles pronto se retiraron al comprender las verdaderas intenciones francesas, Napoleón III siguió adelante. Francia no venía solo a cobrar, venía a gobernar. Mientras tanto, dentro de México, Juárez también enfrentaba enemigos internos. La Iglesia Católica, acostumbrada a un poder casi absoluto, veía en el gobierno liberal una amenaza directa. Al limitar privilegios eclesiásticos, Juárez encendió la furia del clero y de la vieja élite conservadora. Desde púlpitos y salones, se conspiraba. Desde Europa, se buscaban aliados. Y los encontraron. Francia respondió al llamado. Sus tropas avanzaron. El ejército mexicano, compuesto en su mayoría por reclutas inexpertos, fue superado una y otra vez. Ciudad tras ciudad cayó. Finalmente, los franceses impusieron a un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austríaco coronado como emperador de México bajo la protección de bayonetas francesas. Las traiciones comenzaron. Generales que habían jurado lealtad a la República cambiaron de bando por títulos y promesas de riqueza. El ejército federal se fragmentó. Juárez, con un puñado de hombres fieles, abandonó la capital y se refugió en las montañas del norte. La República sobrevivía, pero apenas respiraba. Acorralado, Juárez eligió la única opción que le quedaba: guerra de guerrillas. Pequeños ataques, movimientos rápidos, resistencia constante. Pero para luchar necesitaba armas, y México ya no podía producirlas ni comprarlas por medios tradicionales. Entonces surgió una idea desesperada. Si no había dinero en las arcas del Estado, habría que buscarlo en el corazón del pueblo. Juárez hizo un llamado silencioso a los patriotas más comprometidos. Familias ricas y humildes respondieron. Se entregaron monedas de oro, lingotes de plata, joyas heredadas por generaciones, anillos de boda, collares, relojes. No hubo discursos grandilocuentes, solo sacrificio. El botín reunido fue extraordinario. Más de $600,000 de la época, una fortuna colosal. En valores modernos, equivaldría a decenas de millones. Ese tesoro tenía un único propósito: viajar hasta San Francisco
intercambiarse con el ejército de la Unión por rifles y municiones, y regresar convertido en la esperanza armada de la resistencia mexicana. El plan era arriesgado. El trayecto era largo. Más de 1.500 kilómetros atravesando territorios hostiles. Espías franceses acechaban en puertos y caminos. Cada paso podía ser el último. Para la misión se eligió a hombres de absoluta confianza. El general Plácido Vega, uno de los pocos comandantes que permanecían leales, supervisó la operación. 4 hombres partirían desde la costa con el tesoro cuidadosamente oculto. Entre ellos, un oficial estadounidense veterano, el capitán Henry Malcolm, curtido en la Guerra Civil del Norte. El viaje comenzó bajo un sol implacable. Alforjas cargadas de oro y joyas, miradas vigilantes, manos siempre cerca del arma. No lo sabían entonces, pero desde el primer día algo más viajaba con ellos. Una sombra invisible. Una presencia silenciosa. No habían avanzado mucho cuando ocurrió lo impensable. Uno de los hombres cayó del caballo sin previo aviso. No gritó. No pidió ayuda. Simplemente se desplomó sobre la tierra. Cuando los demás corrieron hacia él, ya estaba muerto. Sin heridas visibles. Sin señales de lucha. Solo un cuerpo inerte bajo el cielo abierto. El miedo se apoderó del grupo. Veneno. Un agente francés. Una traición interna. Nadie tenía respuestas. El capitán Malcolm ordenó avanzar. Detenerse significaba morir. Pero algo había cambiado. Cada sorbo de agua era sospechoso. Cada fogata nocturna estaba cargada de desconfianza. El tesoro, que debía ser salvación, empezaba a sentirse como una condena. Días después, al llegar a San Francisco, la situación empeoró. La ciudad, lejos de ser un refugio seguro, estaba infestada de informantes imperiales. Ojos franceses vigilaban muelles, tabernas y calles. Cualquier intento de negociar armas podría alertar al enemigo. Los 3 hombres restantes tomaron una decisión drástica. Dividieron el tesoro en 6 paquetes envueltos en piel curtida. Cabalgaron fuera de la ciudad, hacia colinas solitarias, y lo enterraron en secreto. Marcaron mentalmente el lugar. Luego enviaron un mensaje urgente a México. El general Vega debía venir en persona. Cuando regresaron días después para recuperar los paquetes, el suelo estaba removido. Los hoyos estaban vacíos. El silencio que siguió fue mortal. Las acusaciones volaron. Los gritos se transformaron en golpes. La paranoia estalló. 2 hombres murieron allí mismo, víctimas no de balas extranjeras, sino de la desconfianza sembrada por el tesoro. El capitán Malcolm sobrevivió, pero jamás volvería a ser el mismo. El oro había desaparecido, y la lista de muertos apenas comenzaba. El general Plácido Vega llegó a San Francisco con el rostro endurecido por semanas de malas noticias. La guerra se estaba perdiendo en silencio, y cada día sin armas significaba pueblos enteros sometidos. Cuando el capitán Henry Malcolm le relató lo ocurrido, la muerte repentina del primer mensajero, la paranoia, el tesoro enterrado y luego desaparecido, y finalmente los 2 hombres que se mataron entre sí, Vega escuchó sin interrumpir. No hubo gritos, ni amenazas, ni acusaciones. Contra toda lógica, absolvió a Malcolm. Tal vez porque en el fondo comprendía que algo en esa misión había escapado al control humano desde el inicio. El tesoro no volvió a aparecer. La guerra siguió su curso. Juárez, desde las montañas, continuó resistiendo con lo poco que tenía. Con el tiempo, la presión internacional cambió. Francia se retiró y el imperio impuesto colapsó. Maximiliano fue capturado y ejecutado. México recuperó su república. Pero el destino de aquel oro jamás fue aclarado oficialmente. Años después, el capitán Malcolm se estableció en el territorio de Arizona. Abrió un bar, intentó llevar una vida tranquila, pero nunca logró dejar atrás el pasado. Según quienes lo conocieron, hablaba poco, bebía demasiado y evitaba cualquier conversación relacionada con la guerra. Una noche, intentando separar una pelea entre clientes, recibió un disparo mortal. Murió desangrado sobre el suelo de su propio establecimiento. Para quienes conocían la historia del tesoro, aquella fue la 4ª muerte. El tiempo pasó. El mundo avanzó. Pero el oro, o lo que quedaba de él, parecía decidido a no permanecer enterrado para siempre. En 1885, el mayor Horace Bell,
antiguo compañero de armas de Malcolm, escuchó un rumor inquietante. En una taberna al sur de Los Ángeles, cerca de un paso montañoso cubierto de nopales, un hombre aseguraba que un pastor había encontrado una bolsa de piel enterrada bajo un árbol solitario. Dentro había monedas de oro y joyas antiguas. El tabernero, un francés llamado Martín, contó que el pastor, un inmigrante vasco, estaba eufórico. Hablaba de regresar rico a España, de abandonar para siempre la vida dura del pastoreo. Bell sintió un escalofrío. Las piezas empezaban a encajar. Días después, Bell compartió la historia con un amigo suyo, un policía angelino llamado José Correa. Al escucharla, Correa palideció. Lo que siguió fue una confesión que llevaba décadas enterrada en su memoria. Cuando José era niño, su padrastro había llevado a casa a un hombre enfermo, casi moribundo. Se llamaba Diego Moreno, un pastor que había trabajado años atrás cerca de San Francisco. En delirios febriles, Moreno les contó una historia imposible de olvidar. Afirmó haber visto a 3 hombres enterrar varios paquetes de piel en las colinas. Esperó a que se fueran, regresó de noche y los desenterró. Oro, joyas, una fortuna inimaginable. Preso del miedo y la ambición, cargó el botín y huyó hacia el sur, rumbo a Sonora. Pero al llegar al paso montañoso al norte de Los Ángeles, se detuvo en una choza. Aquella noche tuvo un sueño aterrador. Un ser luminoso, severo, le advirtió que si entraba a la ciudad con el tesoro o hablaba de él, moriría. Moreno despertó empapado en sudor, convencido de que no era un simple sueño. Obedeció. Enterró los 6 paquetes cerca del paso, tomando referencias de un único árbol de fresno que dominaba la zona. Luego siguió su camino sin el oro. Nunca regresó por él. Durante años vivió en la miseria, siempre cerca del tesoro, incapaz de decidir qué hacer. Finalmente, enfermo y sin fuerzas, contó su secreto a José y a su padrastro. Apenas terminó de describir el lugar exacto donde había enterrado los paquetes, su cuerpo se sacudió violentamente. Convulsionó. Murió frente a ellos. Fue la 5ª muerte. Convencido de que el oro ya no le serviría a un hombre muerto, el padrastro de José decidió ir por él. Tomó al niño de la mano, se dirigieron al paso montañoso. Encontraron el árbol. Antes de cavar, el hombre cayó al suelo, presa de un ataque fulminante. Murió allí mismo. La 6ª muerte. José huyó aterrorizado. Durante 25 años jamás volvió a acercarse al lugar. La advertencia del sueño de Moreno se había grabado en su mente como una maldición. Pero el tiempo debilita incluso a los miedos más profundos. Ya mayor, cansado de una vida peligrosa como policía, José consideró una última oportunidad. Sabía que al menos uno de los paquetes había sido encontrado sin consecuencias fatales. Pensó que tal vez el peligro había pasado. Planeó regresar junto a Mayor Bell, arrendar la tierra y buscar el resto del tesoro con discreción. Nunca tuvo la oportunidad. En 1894, José Correa fue asesinado a tiros en plena calle. El culpable fue un familiar cercano, en una disputa que nada tenía que ver con el oro, al menos en apariencia. La 7ª muerte. Poco después llegó otra noticia desde Europa. El pastor vasco que había encontrado el primer paquete había muerto en España. Temiendo ser asaltado, cosió las monedas. Los años pasaron y la historia del oro comenzó a diluirse entre rumores, artículos viejos y conversaciones a media voz. Para el público general, el tesoro era poco más que una leyenda urbana, una curiosidad histórica enterrada bajo el ruido de una ciudad que jamás dormía. Pero para algunos, la cadena de muertes era demasiado precisa para ser coincidencia. En archivos olvidados, bibliotecas polvorientas y periódicos amarillentos, el patrón era claro. 8 hombres habían muerto. Todos, de una forma u otra, habían tocado el oro, hablado de él o intentado recuperarlo. Y siempre, después del intento, venía el final. Durante la década de los 50, un historiador independiente llamado Samuel Ortega decidió investigar el caso sin intención de excavar, sin planes de riqueza. Solo quería comprender. Pasó años reconstruyendo las rutas, los nombres, los testimonios cruzados. Descubrió algo inquietante. Ninguno de los que simplemente renunció al oro murió de forma violenta. Ortega escribió en su diario que el tesoro no castigaba la curiosidad, sino la ambición. En 1962,
Publicó un libro de tiraje limitado donde afirmaba que el oro seguía bajo tierra, intacto, fragmentado en varios paquetes, protegidos no por trampas físicas sino por algo más antiguo y primitivo, el miedo humano a perderlo todo. El libro no tuvo éxito comercial, pero sí atrajo a las personas equivocadas. Uno de esos lectores fue Thomas Rayleigh, un empresario inmobiliario con conexiones políticas y un historial de negocios agresivos. Rayleigh no creía en maldiciones. Creía en permisos, excavadoras y dinero suficiente para silenciar objeciones. Para él, la historia era una oportunidad. A través de intermediarios, intentó comprar terrenos cercanos al antiguo paso montañoso. No sabía, o no quiso aceptar, que el sitio exacto ya no existía como antes. El paisaje había sido alterado, nivelado, cubierto. Aún así, ordenó estudios geológicos privados. Los resultados indicaban anomalías metálicas profundas. Rayleigh sonrió. Antes de iniciar cualquier excavación, organizó una cena privada para sus socios. Esa noche, mientras levantaba una copa para brindar, se desplomó frente a todos. Infarto fulminante. Tenía 49 años. La novena muerte nunca fue oficialmente vinculada al tesoro. Pero Samuel Ortega, al leer la noticia, cerró su cuaderno para siempre. A partir de entonces, algo cambió. Nadie volvió a intentar buscar el oro de manera directa, como si la historia misma se defendiera. Las generaciones siguientes crecieron escuchando versiones incompletas, distorsionadas, convertidas en cuentos para turistas. Algunos afirmaban que el oro ya no existía, que había sido recuperado en secreto por el gobierno. Otros decían que se había desintegrado con el tiempo. Pero los más viejos, los que aún recordaban los nombres y las fechas, sostenían otra teoría. Decían que el tesoro nunca fue el verdadero peligro, que el oro era solo el anzuelo. Según esa versión, los hombres que murieron no fueron castigados por robar, sino por intentar poseer algo que no les pertenecía, algo destinado a permanecer oculto hasta que el mundo dejara de desearlo. Hoy, miles de personas caminan cada año sobre el lugar donde todo comenzó. Ríen, cantan, escuchan música bajo las estrellas. Ignoran que bajo sus pies podría descansar una fortuna intacta, esperando a alguien que jamás llegará. Porque mientras exista ambición, el oro seguirá enterrado. Y mientras el oro siga enterrado, la historia seguirá viva.